A poco más de una semana de la toma de protesta, después de tantos años, de tantos caminos recorridos, de tantos buenos y malos momentos, pues aquí está con nosotros el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien será, como le digo, en los próximos días, presidente de la República. ¿Cómo está, Andrés Manuel, y cómo se siente? Muy bien, después de haber logrado este triunfo el 1 de julio. Y muchas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Sí. Entre otros temas, vamos a hablar, por supuesto, de la consulta, que ya es este fin de semana, sábado y domingo. La consulta que vamos a ver en pantalla en un momento más, con los 10 programas prioritarios de su gobierno. 10 programas, Andrés Manuel, con los que quiere marcar su administración de manera positiva. El Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, plantar árboles frutales, pensión a adultos mayores, darla al doble y garantizarla, un programa de jóvenes construyendo el futuro, becar a todos los estudiantes, pensionar a 1 millón de personas con discapacidad, atención médica en quien no tenga servicios de salud y acceso a Internet. Nadie podría decir que no, prácticamente. ¿Por qué saldríamos a votar sábado y domingo? Le voy a decir a Andrés Manuel, le hablo de usted. No, sí, Andrés Manuel. ¿Por qué tendríamos que salir a votar el sábado y el domingo? Bueno, porque hay que participar. Es muy importante la democracia participativa. Estoy insistiendo mucho en eso. Un escritor no debe de repetirse, un buen escritor. Un dirigente político tiene que repetir y repetir. Es pedagogía, es informar, orientar, concientizar, esa es la labor. Entonces, creo yo que no es inútil el hablar de que existe la democracia representativa y existe también la democracia participativa. Entonces, que no nos debemos de quedar, que no se agota la democracia solo en las elecciones. Así es. Que tenemos que participar los ciudadanos todo el tiempo, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que no debe de haber divorcio entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora, el pueblo puede equivocarse, podemos equivocarnos. Mire que en el pasado la hemos regado en varias ocasiones, pero eligiendo a malos gobernantes. Se equivocan menos los ciudadanos. O sea, es mejor la opinión de muchos que la decisión de un solo hombre o de una sola mujer, o de un grupo o de un partido. Es muy importante recoger los sentimientos de la gente, el punto de vista de los ciudadanos. Yo no quiero entrar en la polémica esta de si la consulta es legal, si no es legal. Creo que ya se agotó lo suficiente. Entiendo que usted va a plantear ya una reforma al artículo 35 de la Constitución para que a partir de las próximas elecciones federales la consulta la hagan las autoridades que corresponden. Esta es la última, la del Tren Maya y los otros 9 programas prioritarios a la que vamos en estas circunstancias. Invito a participar el sábado y el domingo. ¿Por qué? Los invito y estoy asistiendo a entrevistas como esta, no solo por la consulta, sino vamos para a hablar de otras cosas, pero informar, para garantizar tema. El derecho a la información. Los ciudadanos tienen ese derecho a estar informados y nosotros tenemos la obligación de informar. Bueno, pero en especial nos interesa que la gente esté enterada de que se va a llevar a cabo esta consulta para que tengamos una buena participación. Si no, nadie se entera y de repente van a ver en un parque… Es poco representativo. Así es, ¿verdad? Una mesa y no van a saber de qué se trata. Entonces, queremos que la gente participe, se involucre, conozca el porqué de estos proyectos y que decida sí o no, para que tengamos más legitimidad, más fortaleza. Y cuando se vayan a hacer estos proyectos, no solo se cuente con el respaldo de la votación del día 1 de julio, porque votaron por mí, pero también votaron por el programa, por lo que yo planteé. Todo esto lo propuse. Entonces, pero no está de más reafirmar. Refrendar. Sí. Ahora,
digamos que gane el sí, ¿no? Hay quienes dicen, algunos de los analistas, 99% de posibilidades de que gane el sí. Vamos a partir de ahí. ¿Cuánto dinero va a necesitar el presidente de la República para llevar a cabo estos 10 programas prioritarios? En total, ¿cuál es la suma de? Son esos 10 y otros más, más que iba a ser muy largo. Muy largo, sí, muy extenso, todo el programa. Eso lo voy a dar a conocer en el Zócalo. El sábado, el sábado, el día primero. Yo tomo posición como presidente de la República, me ponen la banda, protesto en el Congreso en la mañana y por la tarde hay un acto en el Zócalo de la Ciudad de México, me entregan los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el bastón de mando y ahí doy a conocer puntualmente todo el programa. Bueno, para estos 10 ¿cuánto cuesta? Proyectos y otros más, alrededor de 500,000 millones de pesos. ¿Cómo vamos a obtener ese dinero? La cifra mágica que hemos escuchado desde la campaña, ¿no? Este tema de ahorros por la corrupción. Así es. La fórmula es acabar con la corrupción para liberar fondos y poder financiar estas acciones. La corrupción hay que acabarla, no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se fuga, que se va por el caño de la corrupción. Entonces, eso nos va a permitir, ¿sí?, financiar estos proyectos. Ahora, yo estoy segura, Andrés Manuel López Obrador, que usted no se echaría la soga al cuello, ¿no? Si dicen los analistas, no le va a alcanzar el dinero, no hay forma de que llegue. Yo no creo que usted lo esté haciendo tan público, tan contundente como para no tener dinero. O sea, ¿usted está seguro que le va a alcanzar y que los va a hacer? Estoy haciendo ahora 100% seguro. Precisamente el presupuesto para el año próximo, que a nosotros nos corresponde. Tenemos hasta el día 15 de diciembre para presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, la ley de ingresos al Congreso. En el caso del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo. No tiene que ver en esto la Cámara de Senadores, es la Cámara de Diputados. Pero ya estamos preparando. No tiene duda, le va a alcanzar el me va a alcanzar. Para hacer estos y otros proyectos. Y es importante decirlo, porque hay mucha desinformación, los que no nos ven con buenos ojos. Hay cierta suspicacia. Sí. Inventan cosas. No vamos a aumentar impuestos en términos reales. ¿Deuda? No van a haber impuestos nuevos. No va a crecer la deuda pública. No vamos a endeudar al país. No van a haber gasolinazos. La fórmula es sencilla: acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. Bien. Es decir, que no haya lujos en el gobierno, que sea un gobierno austero. Y el tiempo al tiempo, sí, ¿no? Digamos, tiempo al tiempo. Sí. Usted lo está diciendo con todas sus letras y ya lo veremos en 1, 2 o 3 años cuando, por cierto, venga este tema de la revocación de mandato. Hay una parte, el Tren Maya, que ha sido el más polémico en esta consulta. Hay voces que aseguran que hay un daño ecológico. Yo no lo sé, evidentemente no conozco el estudio de impacto ambiental. Hay comunidades indígenas en la península de Yucatán que dicen no vamos a aceptar los resultados y no queremos este proyecto. ¿Cómo se van a acercar con ellos? ¿Cómo los van a convencer? Ya se está haciendo. Es que ¿está desactivado ese tema? No, porque siempre va a haber oposición. Y además nosotros aspiramos a que haya oposición. ¿Sí? No queremos el pensamiento único, porque eso tiene que ver con la dictadura. Nosotros estamos construyendo una democracia y tiene que haber discrepancias y se tiene que garantizar el derecho a la crítica, el derecho a disentir. Pero los que no nos quieren, los conservadores, exageran. Por eso es la consulta. ¿Para qué se adelantan? ¿Por qué adelantan? ¿No adelantar más bien el la consulta resultado antes de presentar el proyecto? ¿Mande? ¿No se adelantó más bien la consulta antes de presentar el proyecto? No. La consulta va a servir para recoger la opinión de la gente. Entonces, si la mayoría dice se va a construir el Tren Maya, pues en la democracia es el pueblo el que manda, la mayoría es la que decide. Pero además aclaro una cosa, o sea, inventan
son deshonestos. ¿Los conservadores? Los conservadores, sí, son? Y muy corruptos, sí. Entonces están muy molestos porque ya no van a poder seguir medrando, robando. ¿Pero por qué no querrían el Tren Maya, por ejemplo? Que porque no quieren nada, no, porque lo que quieren... ¿Es oponer por oponer? No, sí, que fracasemos, que nos vaya mal. Pues es muy Mira, peligroso. te voy a poner un ejemplo. Un periódico, que no voy a decir su nombre por respeto, que yo llamo también con respeto, la prensa fifí. Cuando yo era jefe de gobierno, hicieron una campaña para que no construyéramos el segundo piso en la Ciudad de México. Sí. Campaña abierta, o sea, que no hiciéramos nada, para que quedáramos mal. Esa es mi interpretación. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente no quieren que nos vaya bien porque quieren que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio. Quieren el conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? Es mantener lo establecido, el statu quo. ¿Sí? No poner nerviosos a nadie, no poner nervioso a nadie como lo vimos en esta transición, un poquito con los empresarios, un poquito con la bolsa, un poquito con todo. Entonces son deshonestos. Se habla en el caso del Tren Maya, se va a afectar el medio ambiente. Ayer explicaba, y no está de más que lo vuelva a decir, el tren moderno, el Tren Maya, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, y también va a haber un tren de pasajero, vamos a decir, con menos velocidad, normal, para la población en general. El tren moderno tiene que ver más con el turismo, ¿sí? Y va a haber también un tren de carga, porque nos hace falta llevar carga, sobre todo a Cancún, a la Riviera Maya, en donde hay mucho desarrollo económico, turístico. Y al mismo tiempo lo que queremos es que el turismo que llega a Cancún, que llega a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, a Tulum, se introduzca, ¿sí?, a Campeche, a Chiapas, a Tabasco, y conozca, ¿sí?, el mundo maya, la zona arqueológica maya, que es una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Bueno, el tren se va a desplazar por la vía actual. ¿Sí? Ya existe. Que ya existe, pero desde la época del presidente Miguel Alemán se inauguró el ferrocarril del sureste. Entonces, existe esa vía abandonada. No se va a talar nada, no se van a abrir no se va nuevos, nada. a sobre tirar esa vía. Un árbol. Bueno, de los 1.500 kilómetros, en 800 kilómetros es por esa vía, y el resto es por la carretera que ya existe, ¿sí? Y en algunos casos, ¿sí?, por el derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad, por donde van los postes, la línea de energía eléctrica. Entonces, no hay afectación. Ahí. O sea, está liberado el derecho de vía. Bien. Además, en toda esta región, ¿sí?, a lo largo de el paso del Tren Maya, en toda la trayectoria, se va a reforestar. Bien. Se van a sembrar alrededor de 100,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Que es otro de los puntos. Entonces, que tiene acá. Que es parte también de un proyecto. Déjeme meter el acelerador, sí, porque sé que su tiempo es contado, Andrés Manuel López Obrador, y al final regresamos, si le parece, a la consulta, pero déjeme redondear algunos temas que se han puesto muy calientes en esta etapa de transición, que nos ha mantenido muy ocupados, en debates constantes. Es sin lugar a dudas una nueva forma de hacer gobierno. Esperamos que sea una nueva forma de hacer gobierno que no está exenta de polémicas. Usted ya ha detallado algunos de sus programas, de sus proyectos en otros espacios. Yo quisiera que redondeáramos algunos. Los dos grandes temas de los mexicanos, seguridad y corrupción, ¿no? Es lo que más nos preocupa. Y se ha leído que hay una especie de contradicción entre lo prometido y lo propuesto, pero estamos aquí para clarificarlo. Empezando por la Guardia Nacional.
Hay una explicación que usted ha dado que me parece amplia de su parte, de parte de su equipo. Hay una iniciativa en el Congreso. Hay muchas voces en contra. Algunas voces en contra. Yo le pregunto, Andrés Manuel López Obrador, ¿la decisión de la Guardia Nacional es irreversible? Va a depender de lo que decida la gente, porque también lo vamos a consultar. Pero la siguiente consulta sería 2021 y ya hoy hay una iniciativa. Sí, pero si hay una iniciativa en el Congreso, mira, Azucena, te voy a dar una primicia. A ver, te escucho con atención. Sí, es muy probable ¿sí? que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional la hagamos el 21 de marzo. El 21 de marzo, bajo las condiciones del aeropuerto Tren Maya, 21 de marzo, Guardia Nacional. 21 de marzo ya, yo espero que esté reformado el artículo 35, ¿sí? Y la propuesta que voy a hacer es que para entonces el INE pueda llevar a cabo. Que no tenga que ser concurrente con una elección federal, ¿va a ser una de las modificaciones? Sí. O sea, no, es que es una consulta, o sea, el artículo 35 se va a modificar en dos sentidos, vamos a aclararlo, para que se quiten candados, ¿sí? Se facilite a los ciudadanos el poder solicitar la celebración de consultas, porque ahora está muy complicado. Muy complicado. O sea, necesitas como... Aquí está el 35. Sí. 1.800.000 firmas para que dice el 2% de la lista nominal. La lista nominal. ¿Usted lo quiere cambiar al 1%? Al 1%, sí. Que significa más o menos como, 1 millón. Un poquito como más. 800.000 ciudadanos. Eso por ahí. Lo más complicado es que se establece que si la consulta tiene que ver con los ingresos del gobierno, con los posibles ingresos del gobierno que tengan que ver con la hacienda pública, ya no aplica, o sea, es decir, no se autoriza. Entonces todo eso lo vamos a quitar. Entonces, si la paga el gobierno, no se autoriza. Sí, no solo eso, sí. Que si, por ejemplo, hay una consulta como se solicitó para la reforma energética, argumentaron de que se podía afectar el ingreso del gobierno. Bien. Y no se autorizó. Y la otra reforma del 35 es para la revocación del mandato. Esa es una reforma para que, en mi caso, a mediados del 2021, las elecciones intermedias, se le pregunte a la gente, la consulta es, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Bien. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, es democracia participativa. Pero a lo que me estoy refiriendo en el caso de la Guardia Nacional es que el 21 de marzo... 21 de marzo, sí, con el artículo 35 reformado. Reformado, yo quisiera, ¿sí? Que los ciudadanos, después de escuchar mis puntos de vista y los puntos de vista de todos, de los opositores, ¿sí? De los que se oponen. Sí, de estos diálogos de discusión. Sí. Decidan ya sobre la Guardia Nacional. Oiga, ¿y ya habló con el Congreso para este tema de la iniciativa, de que lo pasen rápido, de que se hagan las modificaciones, etcétera? Ya en el Congreso se está haciendo la propuesta de ley. No tarda mucho en aprobarse. Y si hay voluntad, se puede lograr. Se va a lograr, sí. Con el INE. Sí, como tiene que ser, con el INE, y una elección limpia, libre. Con metodología, con ciertas... No quiere decir, claro, ¿sí? Como dice a los abogados, no es aceptando sin conceder, de que las consultas que estamos haciendo sin el INE, ¿sí? Sean falsas. Sí, porque nosotros... Pero es importante, ¿no? Es importante entrar en este tema del marco. Darle la formalidad. Oiga, ¿y ya habló con el Congreso para este tema de la iniciativa, de que lo pasen rápido, de que se hagan las modificaciones, etcétera? Ya en el Congreso se está haciendo la propuesta de ley.
no tarda mucho en aprobarse, y si hay voluntad, se puede lograr. Se va a lograr sí. Con el INE. Sí, sí, como tiene que ser, con el INE, y una elección limpia, libre. Con metodología, con ciertas... No quiere decir, claro, sí, como dice a los abogados, no es aceptando sin conceder, de que las consultas que estamos haciendo sin el INE, ¿sí?, sean falsas, ¿sí?, porque nosotros... Pero es importante, ¿no? Es importante entrar en este tema del marco darle la formalidad. En esta misma consulta, Andrés Manuel López Obrador va a incluir esta que fraseó ayer. Usted había dicho, déjeme, me voy a brincar a otro tema, pero me importa definir este tema de la consulta, que qué bueno que lo adelanta. Usted dijo borrón y cuenta nueva en el caso del tema de la corrupción, luego mencionó con Ciro Gómez Leiva que lo que los ciudadanos dijeran, luego ayer dijo con Carmen Aristegui que iba a haber una consulta sobre el tema de corrupción y fraseó una pregunta. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga chivos expiatorios, se revisen responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿También va esa pregunta? Sí, 21 de marzo. Sería importantísimo que el día 21 de marzo, que inicia la primavera, que es el natalicio del presidente Juárez, podamos hacer las dos. 21 de marzo, que estuvo en el debate de Milenio, por cierto. ¿También? Sí. Bonita fecha. Se puedan hacer las dos preguntas. Deslizó una tercera. Una tercera es... el caso del Consejo Empresarial. De los empresarios, que también, pero no habría ningún problema en incluirla. Pero las dos realmente de fondo serían sobre la Guardia Nacional. La pregunta sería, Andrés Manuel, de Guardia Nacional, ¿estás de acuerdo? Está proponiendo, sí, el presidente de la República que se integre la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y se constituya una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí también ya entra en la definición de la pregunta otros elementos, ¿verdad? Sí, porque también, es otro tipo de consulta. Sí, también. Y entonces la pregunta, estamos parafraseando algunos primeros proyectos, parafraseando, bosquejos, digamos. Va a haber una instancia que es la que va a elaborar la pregunta, que va a establecer la pregunta, que tiene que ser una pregunta, vamos a decir, sí, totalmente imparcial, ¿sí? Pero clara. ¿Sí? O sea, y yo sí quiero que se ponga que es una propuesta del presidente. Bien. Y porque yo voy a defender las dos propuestas. La otra pregunta es por lo siguiente, que es muy interesante. Hay la costumbre, en todo este periodo, se ha aplicado el que se juzga a algunos funcionarios por corrupción, que yo he llamado chivos expiatorios, ¿sí? Y siempre se deja con impunidad a los de arriba. Entonces se engaña cada 6 años de que ahora sí, ¿no? Se va a acabar con la corrupción, nunca pasa nada. Entonces es circo, sí. Circo básicamente. Entonces, ¿qué planteo yo? Bueno, nosotros vamos a acabar con la corrupción, estoy convencido, seguro. ¿Sí? ¿Con la corrupción toda, la del gobierno, la de algunos ciudadanos, servidores públicos? Vamos a terminar con la corrupción política, con la corrupción que tenga que ver con el gobierno. Es que la corrupción no sé si se termina o se erradica. No sé si se pueda terminar al 100%. Bueno, es que eso es lo interesante, Susana. Hay quienes dicen que no se puede. ¿Sí? Yo tengo un maestro que escribió un libro, además, que yo respeto mucho a mi maestro, González Yaca, que escribió un libro sobre corrupción. Y entre sus planteamientos dice, no se puede acabar con la corrupción, ¿no? Se puede aminorar, se puede atemperar, se puede mantener a raya, pero no se puede acabar con la corrupción. Y da sus razones y sus argumentos. Yo sostengo que sí. ¿No? O sea, que hay que cortar de tajo
con la corrupción, acabarla, desterrarla del país, porque es el principal problema de México. Y pienso que se puede, porque la corrupción, ¿sí?, no es parte, como algunos piensan, el presidente Peña Nieto, de para ponerle nombre, la cultura de nuestro pueblo. No, yo lo digo, está pensando en el presidente Peña Nieto. Ahorita me cuenta la reunión de ayer, si puede. No tiene nada que ver con la cultura de nuestro pueblo. Al contrario, ¿sí?, el pueblo de México es un pueblo honesto. ¿Y sabe qué? Un pueblo con muchos valores culturales, morales, espirituales, un pueblo excepcional. La corrupción se da de arriba para abajo. Entonces, por eso también es relativamente fácil acabarla, porque depende, ¿sí?, del ejemplo que se da arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales. Si el presidente es honesto, si no permite el presidente la y su corrupción, equipo, y luego el equipo claro. Entonces, por eso estamos pensando en acabar con la corrupción. Bueno, y queremos que suceda, presidente. Por eso generó mucho asombro, sí, el que usted dijera esto del borrón y cuenta nueva. Sí, porque si queremos acabar con la corrupción, ¿sí?, si ese es el propósito, pues no debemos, ¿sí?, de quedarnos empantanados en el conflicto, ¿sí? Por eso es el punto final. O sea, si nos metemos, ¿sí?, a un asunto que signifique juzgar, abrir expedientes para ser justos, que además yo soy así, y honesto, tenemos que empezar con los de arriba. Claro. ¿Sí? ¿Qué me dice de Odebrecht, por ejemplo? Sí, ¿no? por eso. Los de mero arriba. Sí, pero arriba los presidentes. Sí, ¿usted mencionó alguna vez que Peña Nieto había recibido dinero de Odebrecht en su campaña? Sí, ajá, recibió dinero. Bueno, para su campaña, pero tendríamos que empezar con Salinas, porque esto no es... Pues empecemos. Sí, por eso es Salinas, ¿sí?, y es Zedillo, ¿sí?, y es Fox, y es Calderón, y es Peña. Digo, hablando en plata. Entonces yo lo que quiero, ¿sí?, es que los ciudadanos, los mexicanos, decidamos sobre este asunto. ¿Sí? O sea, decir, a ver, ¿sí?, si quieren o no juzgar, ¿sí?, a los presidentes. Ahora, que tampoco le corresponde al presidente, digamos, pero sí puede señalar, puede denunciar, puede solicitar ciertas cosas. Yo soy de la idea, ¿sí?, yo voy a defender, ¿sí?, en esta consulta y en los debates previos, voy a argumentar el por qué no debemos nosotros abrir estos expedientes, además de que no es mi fuerte la venganza. Yo lo que busco es justicia y lo que quiero es que se inaugure una etapa nueva en la vida pública del país, que ya se acabe esta historia horrorosa de corrupción, de impunidad. ¿Pero no dicen que el que no ve su pasado está condenado a repetirlo? No, en este caso, es hacer un juicio, ¿sí?, una condena, ¿sí?, al modelo neoliberal en su conjunto, ¿sí? ¿Por qué a Salinas? Porque privatizó, ¿sí?, porque entregó, ¿sí?, bancos, minas, ¿sí?, bienes públicos, empresas, ¿sí?, a particulares, en muchos casos a gentes allegadas a él, sin licitación. Ahí está. Por eso, Zedillo, ¿sí?, convirtió deudas, ¿sí?, privadas en deuda pública. Todavía estamos, ¿sí?, pagando intereses del FOBAPROA, todos los mexicanos. ¿Sabes? Se rescató a un grupo, costó el rescate $1 billón de pesos. ¿Sabes cuánto calculó él en su informe que iba a costar
el rescate bancario. 130,000 millones de pesos. Costó 1 billón. Me da la razón. Espérame. Y llevamos otro billón pagado de intereses. ¿Sí? Cedillo. Sí. Luego. Fox, entrega de concesiones para la explotación minera, ¿sí? Del país. Como 20, 30 millones de hectáreas de concesión para la explotación minera. De minas, Calderón. Y el fraude electoral, en el caso de Fox, que se ufana él. O sea, no hace falta que haya testigos. No, él lo dice. Él lo dice. Sí. Entonces, el fraude dice electoral. Que no quería que usted llegara. Sí, que yo era un peligro etcétera. para México y que el daño que causó. Sí, el daño que causó. Porque la entrada de Felipe Calderón, ¿sí?, significó declarar la guerra, ¿no?, al narcotráfico, y convirtió al país desde entonces en un cementerio. ¿Sí? Perdieron la vida hasta ahora por seguir esa política. 250,000. 121,000 con Calderón, 155,000 con Peña. Así es, como 250,000 y más de 1 millón de víctimas de la violencia. Entonces, ¿Calderón? Violencia. Violencia, entre otras cosas. ¿Peña Nieto? Corrupción. ¿Sí? Entonces, mire, me lo dice y hasta se me acelera el ritmo cardíaco. Ajá. Entonces, ¿por qué borrón y cuenta nueva? Porque, ¿sabes qué? Sería, ¿sí?, apostar a la confrontación, ¿sí? Pero si la gente los lo quiere, mexicanos, lo claro, es que una cosa es la venganza somos política, mayores de edad. Y la cacería de aquí, brujas, así es. y Y otra aquí lo que cosa tenemos es que decir es, a ver, nos metemos a esto, ¿sí? Lo hacemos. Si la gente dice, nos metemos, vamos. Pero que la gente sepa, ¿sí?, de que vamos a ¿Qué supone dedicar. que puede pasar? ¿Qué puede pasar, Andrés Manuel? Pues son los intereses creados, ¿sí? ¿Qué puede ser tan grave? ¿Qué puede simbrar tanto al... Digo, perdón, la pregunta parece ingenua, pero quiero que me diga por qué usted quería poner un punto final a esto, cerrar la carpeta para evitar confrontaciones. ¿Qué ve? Pues lo que veo es que se fue creando, ¿sí?, durante todo este tiempo, por la corrupción, un grupo, ¿sí?, que son los que mandan, que son los que dominan, los que se creen dueños de México. Se unió poder económico con poder político, se alimentó, se nutrió mutuamente este grupo, ¿sí?, y es muy poderoso. Entonces, tienen pero pues así es el cambio, con qué ¿no? defender. Así sí, es por la eso. resistencia. Pero entonces se requiere, sí, de la participación de los ciudadanos. ¿Que los ciudadanos la autoridad necesita siempre, ¿sí?, del respaldo del pueblo. Entonces, yo voy a gobernar obedeciendo, decía el presidente Juárez, y eso no se me va a olvidar nunca. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. 21 de marzo, vamos a llegar con una reforma al artículo 35, con una consulta pegada a la ley, con la participación del INE, definición de preguntas, etcétera. ¿Usted va a hacer campaña por la Guardia Nacional? ¿Usted va a hacer campaña contra el juicio a los expresidentes u otros funcionarios? Para que haya punto final. Y comencemos, sí, también, que esto es importante, una etapa nueva sin corrupción, quitando el fuero al presidente, que va a estar en funciones. O sea, se va a reformar el artículo 108, ya para entonces yo ya no voy a tener fuero, yo voy a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, porque se va a reformar la Constitución, se va a terminar a todos los altos funcionarios el fuero. Todos vamos a poder ser juzgados de cualquier tipo de delito. Bien. Entonces, es amnistía, perdón, hacia atrás, y cero corrupción, cero impunidad. Del 1 de diciembre adelante. Sí, hacia adelante. Ahora, déjeme preguntarle, a partir del 1 de diciembre, si usted llega
y usted pues recibe y sus gabinete, la gente que le va a acompañar, detecta un caso de corrupción gigante y dice, presidente, encontré esto. ¿Qué va a pasar? ¿No nos lo va a comentar? ¿No nos todo va a informar? lo que, ¿No los va a revisar? Todo lo, antes, todo lo que ¿no? esté, Azucena, en proceso. ¿Sí? Pero si lo descubre llegando a la presidencia, porque puede pasar. Pues se procede legalmente, Ajá. incluso si todavía no está la consulta. ¿Sí? O sea, tenemos que fijar los tiempos. Yo no voy a encubrir. Creo que ese es el punto. Una cosa es la cacería de brujas, sí, que no va a ser. No voy a encubrir, no soy tapadera. Y además castigos. te digo algo que debe de quedar muy claro. Todo aquello que esté en proceso, ¿sí? En instancias judiciales, porque yo no soy absoluto. Yo voy a ser el presidente de la República y el titular del Poder Ejecutivo. Existe, desde luego, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Son poderes autónomos, son poderes independientes. ¿Sí? Entonces, todo lo que ya está en juzgados, Odebrecht, Pegasus, estafa maestra, eso etcétera. Con toda Continúa. independencia y libertad, sí, debe de resolverse. Pero se descubre algo, cuando llega, va para adelante. Sí. No los va a cazar, pero sí va a estar atento a los casos de corrupción que se puedan destapar. No, porque si no me vuelvo cómplice. Pues sí, es que eso es lo que, digamos, eso es lo que preocupaba. Sí. ¿no? No. Muchos, Mitofsky decía, bueno, uno de los motivaciones, digamos, para ir a la elección fue la corrupción. Hartos de la corrupción, hartos del abuso, la inseguridad y la economía. Sí, pero también la gente votó, ¿sí? Porque nos tiene confianza. O sea, no solo porque se iba a juzgar, además yo en la campaña, ayer lo comentaba, ¿sí? Hasta dije esto de que no íbamos a perseguir a nadie. Sí, yo lo recuerdo. O sea, no tengo ningún problema de conciencia. Yo le pregunté en el debate cuando vino a Milenio si iba a encarcelar o a perseguir al presidente Peña Nieto y me dijo que no. Así es. ¿No? Sí, eso fue una vez. Sí. Y luego en un debate, ya como candidatos, con uno de los candidatos, que me dijo, oiga, pero usted no va a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y yo, no, ni a ti, le dije. Sí, me acuerdo perfectamente. Ahí estuvimos en alguno de los debates. No es que... Esta no es una novedad, pero sí su campaña. Es que al momento que ya se va a asumir la responsabilidad, ¿no? Ya se plantean de otra manera las cosas. Su vida política ha estado girando en torno al tema de la corrupción, por eso molestaba un poco el decir, bueno, ¿cómo borrón y cuenta nueva? No es posible después de todo lo que se ha dicho, lo que hemos sabido, lo que nos hemos enterado y lo que nos han dañado algunos gobernantes. Es que la política es, entre otras cosas, lo he venido repitiendo en estos días, optar entre inconvenientes. O sea, nosotros tenemos que pensar, y ese es el oficio del político, pues. Pues sí. Porque la política es un noble oficio. Y por para eso, evitar la confrontación. Sí, por eso hay problemas, porque cualquiera ahora se siente político, y no, se requiere oficio. Se necesita pues oficio, interpretar más, ¿no? Las cosas, pensar en la nación, pensar en el Estado, pensar en intereses generales. Sí. No es un asunto de odios, de venganza, de impulsos. ¿Sí? Hay que pensar en la nación, poner por delante el interés general. Quedamos 21 de marzo, reforma 35, 2 preguntas. ¿No? Sí, y 3, para que no vayan a decir que no cumplió el compromiso. No, la otra, que tiene que ver con el que yo me asesore, ¿sí? O que tenga comunicación, que me puedan dar recomendaciones, puntos de vista empresarios. Esa es la otra. ¿Sí o no? Sí o no. Y si la gente dice que no, pues ya. Nos vemos. De todas maneras, yo voy a tener... Por eso esa pregunta es... está en duda, bueno... Menos específica, pero de todas maneras hay que hacerla. Bien. Porque yo tengo mi trabajo, pues es consultar, es preguntar, ¿sí? Es comunicarme. Y también tomar decisiones, presidente. También tomar decisiones. Con campesinos, con indígenas, con obreros, con comerciantes, con intelectuales, con periodistas, con empresarios, con religiosos, con todos. Es mi trabajo.
Usted ha criticado mucho, y lo dice ahora, la estrategia Felipe Calderón. Usted no hubiera sacado al ejército a la calle. Si no estuviesen las cosas como están, ¿sí?, yo no estaría pensando en lo de la Guardia Nacional. O sea, es que es muy grave la situación actual. O sea, no solo por los niveles de violencia, por la incidencia delictiva, porque está desatada la inseguridad, la violencia en el país, que hay muchos homicidios. No solo por eso, sino porque no se tiene con qué enfrentar la inseguridad. O sea, las policías están totalmente desarticuladas, echadas a perder, ¿sí? Es más, ni siquiera se cuenta con el número de elementos necesarios. México tiene menos policías, ¿sí?, que otros países en promedio. ¿Y no pensó en estos dos caminos? Digamos, el ejército en la calle, no hay de otra, lo compartimos todos. De hecho, la gente quiere al ejército en la calle, si se hacen encuestas. ¿Y no pensó que paralelamente a ello podría capacitar a los policías? Es que ya se intentó. ¿Se intentó? Sí, llevan 20 años con lo de la Policía Federal y se echó a perder. Y sabes, el ejército es una institución que tiene más profesionalismo, más antigüedad. ¿Sí? Usted en algún momento dijo que no era su vocación, que es otro su encargo, defender la soberanía nacional y que no lo siguiéramos exponiendo. Sí, eso fue lo que dije, sí, pero ahora queremos hacer una reforma a la Constitución para que nos ayude el Ejército y la Marina, que nos ayuden, ¿sí?, a enfrentar el grave problema de inseguridad. Pero que lo podamos hacer, ¿sí?, de manera legal, sin violar la Constitución. Actualmente se está violando la Constitución. O sea, porque esas funciones no le corresponden al Ejército ni a la Marina. Entonces, ya basta de simulación. Por eso es muy interesante también. Sí lo es. Es muy interesante y hay muchas voces que dicen, están militarizando ahora sí constitucionalmente al país. No, eso es peligroso. No. Estamos, no. Aunque esté bajo el cargo de la Serena. No, porque hay dos elementos. Uno, que se trata de una Guardia Nacional para la seguridad pública, ¿sí?, que va a ser formada en el respeto de los derechos humanos. Primero. Respeto de los derechos humanos. Segundo, ¿sí?, aplicación de protocolos para el uso de la fuerza. No olvidemos que la ONU tiene un ejército de paz, ¿sí?, pero que nosotros no podemos crear, apoyándonos en la institución que es el Ejército y la Marina, una policía, ¿sí?, para que esta Guardia Nacional se ocupe de la seguridad de los ciudadanos. Creo que sí. O sea, no es posible que tengamos 226,000, 230,000 soldados, ¿sí?, y te asalten enfrente a un cuartel militar, ¿sí?, ilegalmente, ¿sí?, no puedan intervenir, ¿sí?, los soldados para defenderte. Porque no hay un marco que los Porque no hay un marco legal. legal. Entonces, además, he venido insistiendo, el presidente es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo no voy a dar nunca la orden de que se masacre, de que se reprima al pueblo. ¿Por qué lo quiero hacer a partir del Ejército? Sedena. Porque es una institución, se tienen las instalaciones, ¿sí?, se tiene la preparación, hay profesionalismo, es un ejército surgido del pueblo, ¿sí?, los soldados son pueblo uniformado, es un ejército que surge, ¿sí?, eso sabes, se olvida, ¿sí?, para defender la institucionalidad, para defender a un gobierno civil
que fue victimado. O sea, cuando asesinan a Madero, ¿sí? Cuando Huerta da un golpe de Estado, surge el actual ejército. Nunca este ejército ha dado un golpe de Estado, siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil. Bien. Es un ejército surgido del pueblo, hasta sus oficiales vienen del pueblo, no están metidos, no forman parte, nada más lo voy a decir esta vez, ya no lo repito, no forman parte de la mafia del poder. Ahorita me cuenta lo de la mafia del poder. Ya no puedo hablar de eso. O sea, nada más no se han enriquecido, o sea, no están echados a perder. No quiere decir, ¿sí?, que no hayan cometido errores. Claro. Violaciones a los derechos humanos. Claro, y deben de ser castigados el que cometa una violación a derechos humanos. Es más, yo voy a pedir para la creación de la Guardia Nacional la intervención, ¿sí?, de derechos humanos de Naciones Unidas. Déjeme brincar a otro tema, porque como viene consulta el 21 de marzo, ojalá que lo podamos debatir, tema por tema, ¿no? Claro, nos va a dar tiempo. Si nos vuelve a visitar, nos va a dar tiempo, pues sí. Estaría brutal. Claro, tienes razón. Déjeme preguntarle sobre métricas. Le decía Calderón 121,000 muertos, Peña Nieto 155,000. ¿Cuál es la meta que proyecta al final de su sexenio, Andrés Manuel? Yo quiero que bajemos la delincuencia, cuando menos, a la mitad. Terminar a la mitad de lo que tenemos, de la incidencia delictiva, terminar con de los últimos 10, 12 años. A la mitad, sí, me dice, sí. al final de su sexenio. Y te digo una cosa, lo logré cuando fui jefe de gobierno, ¿sí? Fui jefe de gobierno, habían 3, un poco más de homicidios diarios en la ciudad y dejé 1.8 en promedio. La mitad es su métrica. Esa es mi meta. Bueno, mi meta. Ahora que estamos Y también, ¿por qué estoy optimista? Porque vamos a atender las causas por primera vez que originan la inseguridad y la violencia. O sea, este no es un asunto policíaco nada más. Eso tiene que ver. Tiene que ir de la mano con el tema de prevención. Claro, con la prevención, pero sobre todo que haya crecimiento, que haya empleo, ¿sí?, que se atienda a la gente, que haya bienestar. Pero también capacitar a ministerios públicos, peritos, procuración de justicia. Sí. Pero todo, ¿sí?, las bases, todo inicia con el bienestar de la gente. O sea, el pueblo la no es malo por naturaleza. Y la pobreza no es sinónimo de criminalidad. No, tampoco, no pero sí, el abandono, ¿sí?, la falta de oportunidades, ¿sí?, la desintegración en las familias. Todo eso contribuye. Presidente, ayer hace 2 días hablé con su esposa, con Beatriz Gutiérrez Müller, y ella se dice preocupada de algo que estamos preocupados genuinamente muchos, no me lo toma mal, con todo respeto se lo digo, muchos estamos preocupados por el tema de su seguridad. Ella me dijo, él ya tiene que pensar que ya no lleva su nombre sino una investidura, y que el Estado mexicano le brinde esa seguridad, y me sumo a la petición de que sea cuidado debidamente como jefe de Estado. Cierro comillas, me dice, estoy tratando de convencerlo. Usted ha dicho, Andrés Manuel, que la familia es la célula primaria de la sociedad. ¿Por qué no darle tranquilidad, esa tranquilidad a su esposa, a su familia y al país? Ya lo estoy... ¿Sí lo está pensando? Pensando. Bueno, sí. ¿Sí lo está pensando? Sí. No es por mal, no pasa nada si cambia de opinión. Sí. Usted mismo ha dicho, a ver, yo quería el ejército afuera. Pues no se puede, porque llegué y vi un país destrozado, vi más cosas de las que me imaginaba cuando era candidato a estar en campaña. Ya lo estoy viendo. Me cuida la gente. Pero no es más que lo cuide como presidente de la República. Diciendo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ahora, mira, era ya insoportable lo del Estado Mayor Presidencial. 8,000 elementos para cuidar al presidente, más elementos de los que cuidan al presidente de Estados Unidos. Redúzcalo. No, permítame. Sí. Mucha prepotencia. Ya, este es otro país. Totalmente este de acuerdo. Otro país. Totalmente. O sea, puede uno tener ayudantes, que es lo que decidí. 20 ayudantes, 10 mujeres, 10 hombres. Pero tienen que tener cierta capacitación, están cuidando al presidente, están cuidando a la esposa del presidente, al hijo del presidente. Por eso, bueno,
Bueno, ya me dijo que lo pero va a es pensar. importante, sí, acabar con la prepotencia, la fantochería. Muchas veces, ¿sabes por qué traen guardaespaldas? ¿Sí? ¿Sabes para qué? ¿Por qué? Para sentirse importantes. Sí, con sus Suburbans y todas estas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego todos hemos sido víctimas de los codazos del Estado Mayor. Sí, nos ha pasado. Ridículos. Sí. Y lo mismo en el caso del avión, ¿sí? Presidencial. Se va a vender, y se van a vender todos los aviones, todos los helicópteros. Y también, no voy a vivir, ya lo dije y lo repito, en Los Pinos. Y Los Pinos van a pasar a formar parte. ¿Su familia se va a Palacio con usted? Sí, a lo mejor no a Palacio, porque también fíjate que hay un asunto ahí que es interesante. Mis adversarios dicen, bueno, no va a vivir en Los Pinos, pero va a vivir en el Palacio. Entonces la gente dice, pues Palacio, es un palacio. Sí, es un palacio, más ni menos. Palacio Nacional. Sí, resulta que el Palacio ya tiene ocupación. ¿Sí? Esta hacienda, hay hasta una escuela ahí dentro del palacio. Y la idea era tener ahí un departamento, ¿sí? Un espacio para un espacio pequeño, ¿no? Para la familia y todo. Entonces, de todas maneras, estamos pensando, ¿sí? Mejor en una casa cercana, ¿sí? Una casa cercana, bueno, no residencia, ¿sí? Una casa normal, de interés medio. No tengo nada en contra de los que viven en residencia, lo aclaro. O sea, siempre he dicho, ¿sí? Que no todo el que tiene es malvado. ¿Sí? Yo estoy en contra de la corrupción, de la riqueza mala vida. Es muy importante. Sí. Su mensaje es muy importante. Entonces, ahora vamos a seguir viviendo donde vivimos, porque Jesús está por terminar la primaria, y la casa está muy cerca de la escuela donde va. Entonces, tenemos tiempo para decidir. Para la mudanza. Bueno, entonces, eso ya. Si usted preguntara, presidente, en marzo, si quiere la gente que lo cuide o no, seguridad especial, le aseguro que dicen que sí. No sé. Piénselo. Sí, pero eso no es... Me lo encargó la señora Beatriz. Sí, eso me consulta. No se crea. Bueno, ya nos contará, pero lo está pensando, Ayer se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en su casa, que lo invitó a comer, dijo usted en sus redes sociales. Ya habían tenido otras reuniones de transición. Llama la atención que dice que se reunieron en un plan amistoso. ¿Son amigos? La primera vez que me reúno con él, pues en ese plan, fíjate, ¿De qué platicaron? Además de la transición, porque los amigos básicamente sobre la transición y sobre otros temas en general. Yo le agradezco mucho al presidente Peña por dos situaciones. Una que tiene que ver con lo institucional, con la función de Estado. El que haya sido respetuoso el día de la elección y los días anteriores, el que no se haya involucrado, porque yo padecí. ¿Por qué se lo hicieron? Sí, yo padecí, sí, de presidentes que se involucraron y le hicieron mucho daño al país, por imponer. Eso se lo agradece, pero no lo convierte en sucesores. Su amigo. Bueno, eso yo creo que es muy importante. Mira, cuando se triunfó, eso yo creo que muchos lo sintieron. Antes de que iniciáramos aquí la plática, en vivo. ¿Nos vamos a ventanear? Sí. Tú me decías que si yo me habías ilusionado, que se me había alegrado. Después de tantos años, sí, unos la corretean, otros las alcanzan. Usted la correteó años y la alcanzó. Sí. Y que si me sentía yo, sí. Entonces te contesté de que no, que lo vi con tranquilidad porque lo venía percibiendo. Pero te dije también, y esto es muy interesante, de que muchos no lo creían. Pero sí que se hacían así. Sí. ¿Será cierto lo que estoy viendo? O sea, mucha gente que por años ha luchado por este cambio. Nosotros somos herederos de la lucha de muchos
de mujeres y de toda hombres. Una generación que crecimos con Andrés Manuel candidato. Sí, sí. ¿No? Y antes, imagínate cuánto sufrieron, ¿sí?, en la oposición para llegar a estos momentos. O sea, ya los hemos mencionado, hemos rendido homenaje y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pero si tú durante años, ¿sí?, padeces de fraudes electorales, sí, no te la crees, es tan fácil. Pues o sea, sí, o sea, decir, por eso le ¿qué preguntaba, pasó? claro. ¿Qué cosa sucedió? Bueno, eso, sí, me lleva a tenerle, sí, una consideración especial al presidente Peña Nieto. Porque además usted iba rivisísima, ya sí, no había forma. Pero el presidente de la República, sí, y me consta, por muy debilitado y por muy tonto que sea, si decide hacer daño, lo logra. Pues sí. Lo logra. Entonces... Fue muy conmovedor el 1 de julio. Sí. Cuando lo estábamos siguiendo la transmisión, si hubiese votado o no por Andrés Manuel López Obrador, era muy conmovedor ver lo que logró usted cuando gana el 1 de julio con la gente. Sí. Recuperar la esperanza, la fe, la emoción de una elección. ¿Cómo carga con esos sentimientos y con esa expectativa Andrés Manuel López Obrador? Porque si falla, es una oportunidad que no vamos a recuperar. Estoy muy consciente, No vamos a recuperar. No voy a fallarle al pueblo. O sea, voy a tener siempre los pies sobre la tierra. No voy a dejarme envolver por la parafernalia del poder. No voy a levitar, no me voy a marear. Sí, no voy a caer en las tentaciones del poder. No tiene dicen que el poder a los inteligentes, sí, no dice así, pero más o menos. A los tontos, sí, sí, pues dígalo, poder, no pasa nada. Sí, no, así, atonta a los inteligentes. Ándale. Sí. Y a los tontos los vuelve locos. El poder, bueno, cuando se tienen principios ideales, se constituye una responsabilidad como la que yo tengo con la gente, no me voy a marear. O sea, voy a mantener mi autenticidad. Yo cuando ¿sabes qué deseo? ¿Sabes qué deseo así? A ver. O sea, ¿qué pido? ¿Sí? A la naturaleza, por los que no son creyentes, o a Dios por los que son creyentes. ¿Qué pido? ¿Qué pide? Sabiduría y humildad. Y salud. Bueno, eso también, porque yo creo que si tenemos salud, pues vamos a poder cumplir, vamos a poder terminar. ¿Está perfectamente bien de salud? Me siento bien. Me siento bien. Su médico le da buenos indicadores. Sí, ¿no? Y además estoy... ¿Bateando arriba de qué me dice? De 300, pero no, cumplo con lo que me dice el médico, con las recomendaciones médicas. O sea, me tomo mis pastillas, sí, todas las noches. ¿Come sano? No parece, porque en redes sociales comparte otra cosa, pero supongo que son las excepciones. Sí, hago excepciones y, y trato de hacer ejercicio. Nadie, Andrés Manuel López Obrador, nadie queremos que este gobierno fracase. Nadie en su sano juicio querría que este gobierno fracase porque sería irrepetible. Así que usted tiene una carga enorme. No. ¿Qué le dice a los que lo ven y que escuchan a veces de críticos, de oposición, de gente que no está de acuerdo con sus formas de gobernar? Está incumpliendo, está siendo incongruente, esto no iba así, iba asá, no le va a alcanzar, es una mentira, es demagogia, es un hombre de voluntarismos y un largo etcétera, que vamos a escuchar todo el sexenio. Sí, no todo, porque poco a poco, ¿no? Ya una vez que lleguemos al gobierno, se van a ir convenciendo más. O sea, ahora porque todavía no se aplican programas, ¿sí? No dejan de ser palabras, pero ya van a empezar los hechos. ¿Sí? Una cuarta transformación que ya se llama así, pero que no ha pasado todavía nada. Sí, entonces que estamos todavía en la parte introductoria, es el prólogo. Entonces cuando ya
empiecen los hechos, empiecen a darse los hechos. Ya empezaron, ya hay muchas cosas pues, que se han llevado a cabo. Pensiones, fueros y algunas otras cosas. Sí, pero cuando ya esté todo, el plan integral, entonces ya va a ser más difícil la manipulación. O sea, el engañar a la gente, el sembrar la duda, porque la gente va a estar viendo de que en efecto las cosas van a cambiar. Va a haber un cambio de régimen, se va a acabar con la corrupción. Yo sé que tengo que dejar ir. Sí, ya. Mire ya, todo lo que tengo acá, pero confío pero nos vamos a seguir viendo. En que así sea. Nos vamos a seguir encontrando. Porque hay otros temas que se nos van a quedar ahí en el tintero. ¿Va a haber otras consultas? Por ejemplo, aborto, personas del mismo sexo, matrimonios, etcétera. Mira, ¿o no lo ha decidido aún otros temas? El propósito también es que no se abuse. ¿Sí? Fíjate que yo quería bajar más el número de firmas, ¿sí? Proponer, ¿no? Para facilitarla. Pero también, ¿sí? Tiene que ser un grupo representativo. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Sí, los ciudadanos también tenemos que hacer parte del esfuerzo. Queríamos esto, queríamos participar y que nos preguntaran, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero para que no sea tanto, ¿no? Tampoco cansar cada rato con consultas, que actuemos responsablemente y que sea aquello que de verdad, ¿sí? Sea trascendente, ¿sí? que nos haga falta resolver, ¿no? Entre todos. No va a haber consultitis. Sí. No va a haber consultitis. No caer en esos extremos, ¿no? Pero sí dejar la puerta abierta para que si se cumple, ¿sí? Con lo que va a establecer la Constitución, se haga y que además la autoridad respete la decisión, que sean consultas vinculatorias, o sea, que no es que ya manifestamos que no estamos de acuerdo con esto y el presidente va a hacer lo que le dé la gana. Que las cosas se hagan, lo que le dé la gana, eso no. Que se hagan legalmente a partir de marzo. Un voto es un voto. Es un voto. Si un voto dice no a la Guardia Nacional es no. Si un voto dice no a los presidentes tal, y si un voto dice que se vaya Andrés Manuel. Un voto. Se va. Un voto. O sea, a mitad de su sexenio. Sí, a mitad del sexenio. Esa es la prueba. Y no me voy a reelegir. Que también dice, no quiere consulta para que después no haga él una consulta y se reelija. No, soy cardenista, juarista, maderista. No reelección. No reelección. Sí, sufragio efectivo, no reelección. Nada más 6 años, ¿sí? Con eso va a ser suficiente para establecer las bases, ¿sí? De una patria nueva. O sea, de la cuarta transformación, y con eso va a ser suficiente para que, si se diese el caso, porque así es la democracia, de que regresara el conservadurismo, ¿sí? Les costara ya más trabajo dar para echar atrás lo que se va a lograr. Lo que se echó a andar. Pues Andrés Manuel, su cifra de crecimiento, dice el Fondo Monetario Internacional que vamos a crecer 2.7 en el próximo año. ¿Su meta de arranque y de cierre? ¿Crecimiento económico? Yo hablé de 2, o sea, soy conservador. ¿Usted cree que el próximo año 2%? Vamos a ir creciendo. ¿Hasta llegar? El último año yo espero que estemos creciendo al 6 y en promedio 4. Mi meta, no, el del sexenio. Perdón, el sexenio. Sí. Mi meta es el doble del crecimiento que se ha obtenido en todo el periodo neoliberal. Se ha crecido en 36 años en el 2%. O sea, yo voy a lograr en 6 años, ¿sí? El doble, el 4% de crecimiento. Esa es la meta, ese es el compromiso. Generación de empleos, Enrique Peña Nieto dice que tiene una gran cifra, 4,5 millones de empleos. ¿Cuál es su cifra, Andrés Manuel? Vamos a crecer mucho y va a haber por eso más empleo. No tenemos una cifra. Me llevaría tiempo explicarte de cómo estos proyectos, por ejemplo, el Tren Maya, nada más la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables va a significar 400,000 empleos permanentes.
nada más un proyecto. 400,000. Empleos permanentes. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá que le vaya muy bien muchas a partir del 1 de ti. diciembre. Si usted quiere utilizar su último minuto, el tiempo que usted quiera para llamar a la consulta, para dirigirse a las personas que votaron por usted y a las que no votaron por usted. ¿Y qué es lo que ve al final de su sexenio? ¿Qué México ve al final de su sexenio Andrés Manuel López Obrador? Bueno, estamos trabajando bien, ya tenemos los proyectos casi terminados. Hablaba yo de que ya estamos elaborando el presupuesto para el año próximo. Vamos a llegar, para decirlo en sentido figurado, con las riendas del poder en las manos, desde los primeros días, porque ya tenemos proyectos, porque ya sabemos lo que se tiene que hacer. Agradecerles mucho por la confianza, decirles que no les voy a traicionar, no se van a decepcionar de nosotros, no les voy a fallar, voy a estar a la altura de ustedes, porque amor con amor se paga, así. Y no va a ser un gobierno de ocurrencia. Tenemos todo un plan, programas, proyectos, van a haber obras, programas, vamos a llevar a cabo evaluaciones, seguimientos del avance físico, del avance financiero de cada proyecto. Voy a recorrer todo el país, o sea, voy a seguir recorriendo todo el país. Vamos a gobernar desde abajo y con ustedes, con la gente. No va a haber divorcio entre gobierno y pueblo. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y termino pues, mandándoles un abrazo, invitándoles el día 1 al Zócalo. Va a ser interesante el que nos encontremos en el Zócalo, donde hemos estado durante mucho tiempo, ahí en la lucha, y ahora iniciamos una etapa nueva. Agradecerle a Milenio, a los dueños, los trabajadores de Milenio, camarógrafos, periodistas, conductores, a todos por esta oportunidad y a esta extraordinaria mujer, Azucena, que me hace esta entrevista. Agradecerles. Bueno, y ya para terminar, no dejen de participar el sábado y el domingo en la consulta, y se los pido de todo corazón. Gracias, presidente. Un presidente tolerable con la crítica. Totalmente. Que sabe rectificar si se equivoca. Sí, que sé escuchar. Soy perseverante en mis ideales, en mis principios. ¿Que no vaya a los que lo critican? No, no va a haber censura para nadie, para nadie. Se va a garantizar el derecho a disentir. No tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Hay adversarios, voy a ejercer yo, eso lo pido de manera humilde. Pido que tenga yo el derecho de réplica, la libertad, para poderme expresar con respeto siempre, pero que no tenga yo que quedarme callado, ¿sí? Ante cuestionamientos, y menos cuando no son fundados, cuando no hay argumentos, cuando se miente, cuando se calumnia. Entonces, voy a ser cuidadoso, pero sí voy a estar replicando. Lo digo. Está bien, bienvenido. Andemos este nuevo camino. Sí, éxito. Muchísimas gracias. Éxito, presidente. Gracias. Y gracias a ustedes. Buenas noches.